Nosotros somos Luis Barrier y Emilio Rodríguez. Yo soy químico y nanotecnólogo de profesión, y Emilio es bioquímico y biólogo molecular. En esta nueva sección de los Rodríguez nos embarcaremos en una nueva aventura, a la luz de una vela. Comenzamos. Buenas tardes. Me siento como el señor de Fierro Viejo. Sí, sí, sí. No sé, creo que dormí mucho, o eso me hace estar como feliz. O haber hablado contigo antes de la grabación. Yo creo que fue más bien eso. También yo me animé, también estaba un poco cansado, pero ya hablamos de, pues, puras tonterías, la verdad. La verdad es que sí. Han sido, pues esta semana fue una semana productiva, yo siento que se trabajó bastante bien, pero sí ha sido cansado, ¿no? O sea, es difícil mantenerse a este ritmo. Inclusive desde el miércoles pasado que se suponía que te iba a ver y te cancelé 2 horas después. Sí, y que yo no había comido y no me había hecho de cenar por estarte esperando. Ah, perdón, Que ese día me hice unas albóndigas con espagueti y crema de champiñones, que me quedaron deliciosas, la verdad. qué rico. Así se antoja. Traigo ganas vi un TikTok en donde se ve así como el sándwich, así pero como con ribeye, ¿sabes? Que lo cortan. Sí, Sí, no, está. Ahorita te lo mando para que lo veas. un baguette, ¿no? Está Sí, 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 sí. Sí, no, no, no. Yo me lo quiero hacer, ¿no? Pero hablando de champiñones, creo que es una buena forma de introducirnos hoy a los temas, ¿no? A los temas o los capítulos 13, 14 y 15 de lo que viene siendo el libro de la Medusa Inmortal. En esta ocasión, pues veremos algunas cosas como historias médicas y cómo los virus afectan y el microbioma afecta pues, los factores, ¿no? Los factores de antienvejecimiento que podrían ayudarnos en un futuro de otras formas, ¿no? Así es. Pero bueno, empezando con la historia o el capítulo número 13, tenemos a Alexander Bogdanov, ¿no? El dude, no, este no fue el que mutó ratones. No, Este, este fue ¿cuál? Si me él. haces. Sí, él fue el que empezó a hacer las transfusiones de sangre y que incluso, o sea, logró que le financiaran un instituto en Rusia dedicado específicamente a hacer transfusiones y como hacer investigación sobre esto. Y bueno, Y, ajá, pues justamente como para demostrar que esto era bueno, el estar haciendo transfusiones, pues él también se hizo varias y fue con la onceava con la que se murió. Que todavía se supone que no se sabe exactamente qué pasó, pero al parecer el donante tenía malaria y tuberculosis. uy, no, qué joven se volvió, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, murió a Este, los 54 años. digo, en ese momento no era como conocidas las transfusiones, pero el simple hecho de meterte la sangre de alguien más, creo que tiene que tener, o sea, como alguna lógica de, bueno, si el dude está casi muerto, Si está ¿por qué me voy a enfermo. meter esa sangre, no? Ujú. Y bueno, al menos lo financiaron. Fue un gran financiamiento y un gran avance a la historia médica. Sí, aunque de hecho él no fue el primero. Justamente Paul Bert, que es el siguiente en nuestra lista, en 1864 ya estaba haciendo experimentos con transfusiones, pero en ratones. Este es el primer loquito que coció a dos ratones y Oh, descubrió que los sistemas circulatorios se fusionaban después de la operación y empezaban a compartir la sangre. Está bien loco eso, ¿eh? Y bueno, a este fenómeno se le denomina parabiosis, oh. que, bueno, entre algunas cosas se menciona que estos experimentos sirvieron como para abrir el camino al trasplante de órganos. Es difícil toda esta parte. O sea, primero no me imagino lo que tenían. Desde hace rato te lo dije y te lo vuelvo a repetir. O sea, no sé qué carajos les pasó por la cabeza para decir, déjame agarro 2 ratones y los coso, ¿no? Ah, O sea, en la realidad está obviamente cruel, pero como ficción suena padre, ¿no? O sea, me estaba acordando ahorita del El alquimista de la vida del este anime, ¿cómo se llama? Creo que eh, literalmente lleva el nombre de alquimia en el nombre. Full Metal Alchemist. ya, sí, 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 el del perro, ¿no?
Sí, 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 que hace quimeras y combina a su hija con el perro. con perros. Su No sé, madre. o sea, como ficción, sí me gustan mucho ese tipo de historias, como el de, imagínate eso, a lo Frankenstein, ¿no? El unir partes de diferentes cuerpos y que sean compatibles y formes un nuevo organismo. Me encanta, de hecho, me encanta ese personaje. Obviamente es un cabrón, pero, mm, o sea, la pasión, el estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que no me quiten mi grado de alquimista, muy interesante. Pero Está, bueno, regresando al mundo real. Además de Paul Beard, también está Cliff McKay, que a él también se le ocurrió hacer esto de coser dos ratones, otro loquito, pero él cosió a uno joven y otro viejo, porque quería ver como si eso afectaba en algo. Y, se dio toda, cuenta de que sí afectaba. y de hecho, o sea, esto todavía se volvió a hacer también en 2005. Ugh. Y, y descubrieron que de hecho sí, o sea, el ratón viejo rejuvenecía después de haber sido unido a un ratón más joven. Y el ratón, o sea, y el ratón joven se debilitaba. Era como si el viejo hubiera rejuvenecido y el joven hubiera envejecido, ¿no? Ay, ¿cómo, Entonces, cómo se llama este chiste? Oh, no, se metió con una lagartona, ¿no? Es- ¿de dónde es ese chiste? Sí, o sea, sí me suena, pero ¿no es Bueno, una escena de no sé, de los Simpson o algo así? no sé, podría ser, no estoy muy seguro, pero pues es más o menos lo que dicen, ¿no? Como que se va acabando tu vida, ¿no? ¿Cómo le decían ahora en los últimos 2 años en TikTok? El colágeno. Ah, sí, Este, colágeno, sí, sí, sí. Se está llevando tu justamente. colágeno. Entonces, pues bueno, ellos descubrieron que esta transfusión era buena para el ratón viejo y de ahí se empezaron a interesar más como en ver qué tenían la sangre, ¿no? Que estaba moviendo o que estaba rejuveneciendo al ratón. Y de ahí, primero la hipótesis hablaba acerca de células madre. Luego se dieron cuenta de que no eran células madre y que al final era plasma. O sea, que realmente el plasma es el contenedor, ¿no? De todo esto. Hicieron muchas hipótesis, malas y buenas, que glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, y por fin dieron uno con que tenía más nutrientes y hormonas, pero que principalmente el plasma sanguíneo tenían diversas proteínas que podían mantener o hacer ciertas funciones que se hacían en el ratón original y que esas proteínas eran las que ayudaban en parte al ratón viejo a rejuvenecer, ¿no? Porque ya no había tantas en su plasma. Por ejemplo, algo bien interesante es que, o sea, sabíamos que la composición del plasma sanguíneo cambia con la edad, Ujú. pero se pensaba que esto era un efecto secundario del envejecimiento. Y entonces, justamente los experimentos sobre parabiosis lo que sugerían es que más bien los cambios en el plasma sanguíneo a través del tiempo contribuyen al envejecimiento. O sea, no es como que sea solamente un indicador de haber envejecido. Pero esto, o sea, todo esto todavía no está muy claro, aunque sí ha habido, por ejemplo, hubo un caso de que se inyectó plasma de personas jóvenes a pacientes con Alzheimer, pero no se vio no hubo una mejoría, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como ya ahorita mencionábamos, ¿no? En un momento se pensó que eran las células madre del ratón joven ayudando a las del viejo y no, o sea, de hecho más bien las mismas células madre del ratón viejo estaban como que más activas, entonces era algo en la sangre, está como reactivando esta juventud celular, por decirlo así. Y el problema era, bueno, ¿y qué es, no? Y justamente, bueno, pues no son como tal células, o sea, no son ni los glóbulos rojos o algunos otros componentes, de que entonces más bien debe ser alguna de las proteínas que se encuentran y que además tiene que ser soluble porque está en la sangre, pues alguna proteína soluble, o pues, a lo mejor y son varias, ¿no? Y entonces, pues se trató como de encontrar estos factores antienvejecimiento. Sin embargo, resulta que no es más bien el hecho de que te metan sangre joven, sino que te quiten sangre vieja. Ujú. Porque la idea de que la sangre joven tiene factores antienvejecimiento no es correcta, sino pareciera ser que más bien la sangre vieja tiene factores de envejecimiento. Mm, claro. Entonces, la sangre joven no te ayuda a rejuvenecer,
pero quitarte sangre vieja sí te ayuda a quitarte factores que te hacen envejecer. Entonces, esa era como la parte más relevante acerca de esto, ¿no? Y pues este concepto de las sangrías, pues, existe hace mucho tiempo que creo que es eso, ¿no? O sea, es como el drenarte sangre Ujú. y creo que no me acuerdo si es en este momento en el que ya se empieza a hablar de las transfusiones, o sea, de como las ventajas de donar sangre. Sí, que Sí, de hecho mencionan, bueno, según esto, ¿no? Hay una correlación. Eso no quiere decir que una sea causa directa de otra, de eso, pues, sabes que son estudios estadísticos, pero sí se ha visto que creo que entre los daneses, los que más donaban sangre eran las personas que más tiempo vivían, ¿no? y que además, O sea, mientras bueno, más donaran, o sea, dentro de los que donaron, los que más habían donado también vivían más. ajá. Y bueno, el libro establece exacta y específicamente que, o sea, en general para donar sangre tienes que estar sano. Entonces, si no estás sano es más difícil que dones sangre, ¿no? Ahí puede haber un sesgo por un lado, ¿no? Pero sí se ha visto esta correlación y sería pues interesante estudiarla. Así es. Y bueno, obviamente también se sugería que justamente el, el efecto beneficioso de donar sangre estaba asociado con la hormesis, ¿no? Este tema, Ujú. este concepto que hemos venido hablando ya varios capítulos. Entonces, pues sí, es el perder medio litro de sangre es un factor de estrés para el organismo que te lo pone activo, ¿no? Hay que producir más sangre. Y Así es. entonces, dentro de, o sea, justamente retomando esta cuestión de los factores de envejecimiento que podríamos encontrar en la sangre vieja, pues no se sabe exactamente cuáles son estos factores de envejecimiento, ¿no? Y, Ujú. y es donde pasamos al siguiente tema, que es el hierro, ¿no? Que o sea, uno de los candidatos sospechosos es justamente el hierro, que pues obviamente está en nuestras células, está contenido en la hemoglobina y es lo que capta el oxígeno en nuestra sangre. Sí, y bueno, el libro menciona que el hierro no tiene, al menos nuestro cuerpo no está hecho para desechar hierro, ¿no? O sea, tenemos bajas concentraciones y como tal, pues lo exudamos o tratamos de manejarlos por otros momentos, o sea, como por ciertos mecanismos, tal vez como alguna metaloproteína, ¿no? Que la capte. Pero nada más, o sea, no tenemos sistemas tan eficientes de hierro. Y el hecho de que el hierro se acumule demasiado, se acumule en nuestro cuerpo, puede ser pues un factor de muerte, ¿no? O de riesgo muy, muy alto. Sí, y justamente es la asociación, ¿no? De al donar sangre me estoy quitando hierro. Sí. Y es una manera, pues, física de quitártelo porque no hay un mecanismo bioquímico de excreción de hierro. E igual también hay que recordar, o sea, el hierro en el cuerpo puede generar especies ROS, ¿no? Bueno, Especies los reactivas de superóxidos. oxígeno. Ajá, las especies reactivas de oxígeno. Este, y un exceso de hierro probablemente va a generar un exceso de especies reactivas de oxígeno que si no tienen a dónde ir, también pueden llegar. O sea, ¿a dónde van a llegar? Pues a las células o a lo primero que con lo que se topen, ¿no? Entonces, también tiene sentido por ahí que a mayor hierro, pues más te estás oxidando. Y incluso se relacionó con el cáncer, o sea, niveles elevados de hierro, al parecer, como que te vuelven como más propenso a tener cáncer. Y bueno, justamente es la ferritina, la proteína que almacena el hierro en el organismo. Entonces, también es una manera como de medirlo, ¿no? O sea, mientras más hierro tienes, más altos son los niveles de ferritina que tienes. Y Ujú. justamente los niveles elevados de ferritina están asociados a justamente riesgo mayor de muerte prematura, especialmente en hombres. Pero obviamente sabemos que, o sea, no es como tal que el hierro sea bueno tener siempre niveles bajos, ¿no? Porque por Sí, otro lado no, te vas a la cuestión de la anemia, ¿no? obviamente. Y ahí, pues es donde se habla, o sea, la falta de hierro, ¿no? Lo que produce la anemia y que se puede generar, o sea, que puede generar problemas muy, muy graves, por ejemplo, en mujeres en premenopausia, por pues, la salida normal de hierro, ¿no? A través del ciclo menstrual. Y de ahí, pues pasamos directamente a una pequeña historia, ya saben, de estos cuadritos raros que tiene el libro, en donde se nos habla acerca de la falta de hierro en culturas celtas, ¿no? Que, bueno, originalmente hay
No sé si son como tal factores, o sea, me corrige si no, los hemocromatosis hereditaria, la HH, Ajá. H&M, o sea, esa cosa. Eh, Se supone que si tienes dos factores, o sea, de los dos portadores, es muy probable que tengas muchos problemas con el hierro, ¿no? Si tienes uno, es mucho más probable que no tengas ningún problema y de hecho que seas un poquito mejor, ¿no? Porque es un factor que, si mal no recuerdo, acumula el hierro en el cuerpo porque pues antes no tenían unas dietas tan altas en hierro, ¿no? Sí, Por, sí, sí. o sea, tanto por la parte nómada como por la parte de, pues hay que cazar y lo que se siembra, pues no todo tiene hierro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se mantiene más el hierro y se ha encontrado una correlación entre que el 80% de los atletas franceses que han ganado, han ganado medallas mundiales han tenido al menos uno de los factores, ¿no? De HH, o todos han tenido un factor HH. Sí, prácticamente tienes más hierro, entonces puedes captar mejor el oxígeno y mejora tu respiración. Entonces, los atletas, pues digamos que podían captar mejor el oxígeno, lo que resultaba, pues, seguramente en una mayor producción de energía, ¿no? ATP. Sí, un mejor desempeño. Sí, que de todos modos también se hace la mención de que no es que tampoco parece ser buena idea consumir suplementos de hierro. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del caso de estas mujeres premenopáusicas. Espera, pero premenopáusica se refiere a simplemente cuando todavía no llegan a la menopausia, ¿no? O sea, Supongo. todas las mujeres jóvenes. Ajá. Bueno, No sé cuál es la edad. no, creo que sí, solamente se refiere a, o sea, como las mujeres menstruan, pues pierden sangre cada mes, y esto pues significa que se les puede ir, pueden estar teniendo como bajos niveles de hierro, pero que al parecer consumir complejos multivitamínicos que aporten hierro, pues realmente no es como que lo idóneo. O sea, también está como Ujú. asociado a que puede desencadenar más bien problemas el hecho de que se estén metiendo hierro por su cuenta. Sí, entonces, bueno, luego hablamos un poco sobre esto de esta enfermedad congénita y, bueno, ya dimos una explicación general de probablemente los mecanismos evolutivos que la seleccionaron. Y entonces, ahora nos vamos a microorganismos e hierro, que se menciona que otra cosa que podría explicar la relación inversa entre el hierro y la longevidad, pues es que justamente a los microorganismos les encanta el hierro. Como tal, o sea, la diferencia entre una infección inofensiva y otra que suponga un riesgo grande para la vida, puede radicar en la capacidad de que las bacterias consigan hierro, que lo consigan o la cantidad de hierro que puedan encontrar. Bueno, también recapitulando un poco, obviamente el hierro también es bien importante durante el crecimiento, ¿no? Ujú. Y entonces, sí, porque esta parte de los microorganismos la vamos a abordar más en el siguiente capítulo, pero bueno, obviamente en lugares de bajo desarrollo, ¿cómo se dice? Luego se me olvida. Eh, Subdesarrollados. no, porque ya no sé, creo que eso ya es incorrecto. Ah, Países en desarrollo, creo que se en dice. desarrollo. Ok, ok. Perdón, Eh, perdón. ujú. Mi clasismo no me deja hablar. Y entonces, bueno, o sea, pues justamente en estas poblaciones que no tienen acceso a una dieta con carne, de donde generalmente obtenemos el hierro, se empezó a hacer como el tratar de darles suplementos, ¿no? De hierro, porque no los Ujú. iban a poder obtener por la comida. Y pues esto tuvo un efecto secundario que no se quería, ¿no? Y es que esto aumentó el riesgo de que los niños contrajeran malaria y otras infecciones bacterianas. ¿Por qué? O sea, justamente por eso. Al parecer a los microorganismos les gusta el hierro, entonces si eres una persona que te estás metiendo hierro, pues es más probable que te infectes, ¿no? Porque, o sea, además agudiza la infección. Entonces podemos decir que a los microorganismos les gusta que les metan hierro. ¿Mm? Que les metan fierro. Este, Ok. fíjate que está bien interesante, esto no lo sabía, o sea, si alguna vez seguramente lo vi en clases. Lo bueno es que mis profesores no ven mi programa porque estarían muy decepcionados de mi ignorancia, pero, o sea, el sistema inmune, cuando hay una infección, el sistema inmune
lo que hace es aumentar la producción de ferritina, que dijimos que es esta la proteína que almacena el hierro, Ujú. y lo hace esto para encerrarlo en una jaula molecular para evitar que los microorganismos tengan acceso a él. Y bueno, a su vez, las infecciones provocan que el organismo incremente la producción de otra proteína, la hepsidina, que esta bloquea la ingesta de hierro procedente de los alimentos. O sea, la infección lo que trata de hacer es que tu cuerpo deje el hierro ahí suelto, y lo que hace tu sistema inmune es lo contrario, es captarlo, o sea, recogerlo, ¿no? Y enjaularlo para que los microorganismos no tengan acceso a él. Y entonces, ahora sí, se viene un capítulo bastante bonito acerca de justamente microorganismos. Pasamos al capítulo 14 y les recuerdo que justamente el episodio 4 de Los Rodríguez hablo sobre muchas cosas que vamos a hablar también aquí, pues para que lo vayan a ver. La verdad es que ese capítulo 4 es más histórico que otra cosa. Ahí les cuento acerca de diversos experimentos que se fueron realizando para refutar la teoría de la generación espontánea. Así que bueno, ahí se los dejo, pero pues vamos a darle, ¿no? Y, y bueno, el capítulo 14 empieza con un super hospital en 1847, ¿no? ¿Y por qué digo súper? Porque tenía muchos decesos. Es básicamente un médico húngaro germano que estaba en Viena en esos momentos llamado Ignaz Semmelweis. No me pregunten, a lo mejor y se pronuncia así, espero que sí, y si no, pues me vale madre que me critican, ¿no? El chiste es que Semmelweis, bueno, ellos habían pedido que, este, con, que se trabajaran, o sea, o que se trataran de descender las mortalidades en uno de los hospitales en donde se mantenía o estaba la gente, ¿no? Eran dos, un hospital, aquí están, el de maternidad y el otro de embarazo y, no, uno era como maternidad, embarazo y parto y el otro no me acuerdo de qué era. El chiste es que tenían problemas porque se estaban muriendo la mayoría de las mujeres que pasaban por partos y Semmelweis empezó a decir, bueno, ¿por qué el hospital de las comadronas? ¿Por qué donde están las comadronas no se les muere gente? Y por qué a nosotros sí se nos muere gente, ¿no? Y por azares del destino terminan, uno de sus colegas termina haciendo una autopsia, se infecta y se muere, ¿no? Y esto le da la idea de que tal vez están trayendo partículas mortales desde las autopsias o sea, como no hay ninguna clase de tratamiento ni nada, estamos metiendo esas partículas en las mujeres que están dando a luz y por eso se están muriendo, ¿no? Básicamente, y para no hacer el cuento largo, la gente desaprobó esta relación, sus colegas lo tiraron al león, lo tiraron de loco, llegó un punto en donde se metió como la gendarmería, si se le puede mencionar así, al grado de que lo mandaron a un hospital psiquiátrico como parte de, pues estaba haciendo un daño a la sociedad al divulgar estas teorías locas de que había microorganismos o que había partículas tóxicas en los hospitales y en la parte de autopsias, porque para esto, en ese momento, generalmente los médicos hacían autopsias e instantáneamente iban a operar o iban a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Después. Entonces, al final, él se termina contagiando de lo mismo, de lo mismo que terminó hablando y murió creo que a los, ¿qué? 50 y qué tantos años. 47, pero no, o sea, no se murió como exactamente de esa manera. Digamos, en resumen, estaban estos dos hospitales, en uno se moría o sea, se morían, o sea, todas las mujeres que daban a luz ahí, prácticamente todas, y en el otro no, y no sabían por qué. Y entonces, justamente la historia que comentas, ¿no? Es uno de sus amigos, durante trabajando con cadáveres, se corta y se infecta y se muere. Y entonces empieza a sospechar, porque también hay que recordar en qué años estamos, ¿no? Estamos en los 1800, mediados de los 1800. Y entonces él comienza a pensar que, pues a lo mejor en los cadáveres hay alguna sustancia que contamina y que te puede matar, ¿no? Entonces lo que él empieza a hacer es empieza a obligar a todos los médicos en el hospital a lavarse bien las manos, y aparte lo hace con hipoclorito de Mm, no me acuerdo, pero sí os- era el copiorito. El punto es que,
o sea, fue como estos como principios de limpieza, higiene, dirigidos un poco como hacia la esterilización, pero ahorita solamente estamos hablando de, pues, lavarse, sí, nada más era, hipoclorito de calcio. Lavarse con hipoclorito de calcio, que es lo que utilizamos actualmente para desinfectar piscinas. Entonces, en cuanto hizo eso, o sea, en meses, ya, o sea, las estadísticas se voltearon, ¿no? Ya no se les estaban muriendo las mujeres que iban a parir a este hospital. Pues él, sí, toda su vida siguió insistiendo con la comunidad de médicos, comunidad científica, y le decían que no, hasta ofendidos, ¿no? Como, ¿cómo vas a decir que yo, que soy doctor, no sé qué, voy a hacer sucio a la hora de trabajar y cosas así, ¿no? Y pues sí, o sea, nunca le hicieron caso y terminó Híjole. en un, en un hospital psiquiátrico, me parece, Ujú. y Mm. la cuestión de su muerte es que era irónica porque murió de septicemia. O sea, la septicemia es de que estás completamente lleno de microorganismos de infecciosos en así todo tu cuerpo, toda tu sangre. Es así una infección, es la ulti así de las bacterias. O sea, te infectaron, o sea, ya te infectaron todo y no hay hasta la fecha, si te da septicemia, lo más probable es que te mueras. De hecho, un familiar mío se murió de eso. O Imagínense, o sea, te sea, hicieron un fatality, literal. sí, 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 sí. Y todavía pasa, o sea, en las contaminaciones durante las operaciones en los hospitales, también todavía pasa esta contaminación y la gente se muere todavía de septicemia. A su madre. Sí, te digo, literalmente, pues de hecho tú lo conociste, un primo mío se murió Ah, de sí. eso. Pero bueno, ahora nos vamos a los tres grandes de De Europa, Inglaterra, Francia y Alemania. Alemania. Sí, sí, sí. Le ganan a Alemania, ya te la sabes. Ujú. Eh, no sé si quieras, empezar. Pues básicamente por esos años, un poquito más adelante, estaban estos tres países en donde se empezaron a desarrollar pues logros científicos como siempre, ¿no? O sea, creo que, y eso lo he platicado con otros amigos, en general, por ejemplo, Alemania y Inglaterra pues, son lugares en donde siempre se ha procurado como esta parte académica muy fuerte, ¿no? Y muchas de las bases de muchas de las ciencias exactas provienen, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? O sea, Heisenberg, Bohr, bueno, Bohr no, pero Heisenberg, ¿cómo se llama? Se me fue el Rutherford, eh, Pauli, bueno, no, no, Pauli creo que fue estadounidense en química. Bueno, Lavoisier es Francia, Inglaterra, pues por ejemplo, tiene Oxford, creo que Oxford es una de las universidades más viejas de toda la historia de la humanidad. O sea, al menos que se ha mantenido hasta la actualidad, ¿no? O sea, creo que Sí, ellos van desde el medievo. sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, por eso es que tienen tantos avances, ¿no? Llevan haciendo lo mismo desde hace siglos. Y bueno, o sea, esto los hace que esos países haya mucho, pues mucho trabajo científico altamente relevante, ¿no? O sea, como de primera línea, podríamos llamarlo. Incluyendo, por ejemplo, el Max Planck, ¿no? El Instituto de Física de Alemania, que es como uno de los tops. Pues hace que desde tiempos inmemorables, sean o estén enaltecidos en el área de la ciencia, ¿no? Y aquí es Sí, donde se empieza a hablar acerca de que Pasteur empieza a ver el método de la pasteurización, ¿no? Y de cómo se podían eliminar estos microbios o estos microorganismos a través del método de pasteurización. Luego viene el Lister, que ese era el de... Ese te lo sabes tú porque siempre se me olvida. prácticamente es como puedo decirlo así, padre de la esterilización, Ujú. porque fue quien empezó a implementar justamente soluciones químicas para esterilizar instrumental quirúrgico e incisiones. Entonces, y después viene Robert Koch, que también de los más grandes científicos en la microbiología, que pues justamente él ideó un método para poder aislar, cultivar microorganismos y identificar patógenos. De hecho, se llaman creo que los 5 principios o sea, son los principios de Koch y hasta la fecha se utilizan. Ya ahora se les llaman o sea, los originales eran los postulados de Koch, Ok. que era para poder verificar.
para poder identificar la asociación entre un microorganismo y una enfermedad. Ok. Y consistía en pues, cultivar, necesitabas cultivarlos y etcétera. Así que, de hecho, déjate los digo. Uno, el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico, puro aislado del cuerpo del animal. El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. Cuatro, el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo aislado originalmente. Estos son como los viejitos, ahora se les llaman Ujú. los postulados moleculares de Koch y están, digamos que un poquito actualizados, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces, Ok. la cuestión es que estos tres grandes avances entre Pasteur, Lister y Koch fueron los que nos dirigieron hacia, bueno, son de los que se mencionan en el libro, ¿no? Hay más, pero a dirigirnos a esta batalla contra los microbios, ¿no? Y justamente, bueno, o sea, actualmente ya tenemos antibióticos para acabar con muchísimas de las bacterias que antes eran, pues, te enfermabas también, ya, sentencia de muerte, ¿no? Ujú. Y obviamente, o sea, toda esta cuestión de higiene, vías de infección, esterilización, es algo que ya está súper estandarizado y que se cuida muchísimo en general en el mundo, ¿no? Y que si no lo hacen, no vayas a ese hospital. Sí, sí, sí. Así de simple. Y entonces la cuestión es que cuando se empezó a hacer todos estos avances, en ese momento, digamos que se pensó como que ya, o sea, ya le ganamos a las enfermedades causadas por patógenos, ¿no? Y luego es como ahí te lo mencioné en el libro, ¿no? Pero realmente ya les habíamos ganado. Y bueno, nos toca hablar un poco sobre Robin Warren y Marshall. Aquí creo que, o sea, yo no sabía esta historia hasta ahora que lo leí, o sea, tú ya lo sabías, ¿no? Pero cuando yo lo leí fue como de, oh, no, no, o sea, ¿sabes? Oh, su madre. La Esos sí eran verdad, científicos de verdad, esos no salían con pendejadas. es un chat, un chat. Sí, no, no, o sea, es como el Chimps, así como todo mamado, así que es Sí. como yo construí pirámides con la mente, ¿sabes? Y el Chimps de los actores es como, me cuesta escribir un paper. Es que Sí, no, es que las tablas en látex se me están moviendo. Científico ándale. actual. Bueno, básicamente es de esas historias. ¿Fue Pasteur el que también se vacunó contra la rabia, así mismo? Nada más te Mm, pregunto a ti. no me No me acuerdo acuerdo. si así mismo, pero sí trabajó con la rabia. Fue de como sus trabajos más importantes. Sí, o sea, según yo, no me acuerdo si se vacuna a sí mismo o vacuna al niño que la tenía así como, acabo de sacar esto, Ah, o sí. vive o muere, ¿no? Sí, 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 cierto. A un niño que lo había mordido un perro con rabia y dice, no lo hemos probado, pero pues, mijo, es eso, te mueres, ¿no? Ujú. Y vamos Este, a ver si es cierto que soy tan chingón, ¿no? y sí funcionó. Y si era muy chingón. Sí, sí. Bueno, básicamente, pues Warren y Marshall es de esas historias en donde ellos tratan de demostrar que había que las úlceras pépticas del estómago eran causadas por una bacteria. No sé de dónde, la verdad es que no sé de dónde le salió esta intriga o esta hipótesis, pero el chiste es que ellos empezaban a hacer muestras y en alguna de ellas les salió como por pura curiosidad una clase de bacteria espiralesca, por así decirlo. Que la bacteria en específico se llamaba Helicobacter pylori, ¿no? Y que esta eventualmente causaría alguna clase de cáncer dentro del estómago. Pero igual que siempre, pues la comunidad científica, oye, la comunidad científica es muy tóxica. Se parece a la de Sí. LOL. Este, Y lo sigue siendo, la verdad. Aquí algo interesante, justamente hablando de Koch, de que cuando se empezaron a diseñar estos métodos para poder cultivar este, microorganismos, es ujú, que lo que les pasaba es que, que no lograban poder aislar esta bacteria y cultivarla. Resulta que por ese tiempo, generalmente se dejaban las muestras solamente 2 días, y en 2 días no veían que creciera nada. ujú. Y entonces fue que una de esas en que se fueron de vacaciones, dejaron la placa 6 días con, ¿cómo era? Helicobacter El Helicobacter pylori. pylori. Y bueno, en ese tiempo
ahora sí finalmente vieron que sí se había desarrollado la colonia de las bacterias. Además, o sea, en este como desconocimiento decían que no era posible que fuera causado por una bacteria, porque cómo iba a haber una bacteria que sobreviviera a los ácidos gástricos, ¿no? Ujú. Y que ya todo el mundo, o sea, oye, ya sabemos cómo se causa esto, o sea, no es causado por una bacteria. Y de todos modos, Es pues, por estrés. y las bacterias se curan con antibióticos, ¿no? Y ya no me preguntes más. Y bueno, si quieres ahí continuar con, entonces, ¿qué hicieron estos investigadores para demostrar que tenían razón? Bueno, antes de eso creo que había sido un japonés quien había estudiado eso, también como a la par y que Sí. nadie lo había visto, ¿no? Y bueno, así se menciona creo que otra persona, y ellos pues, dijeron, no, nosotros tenemos razón, ¿no? Y se los vamos a demostrar. Entonces, Porque además, o sea, estaban curando a sus pacientes con antibióticos. sí, O sea, sí, sí, sí. si el antibiótico te está curando es porque tenías ahí una bacteria, ¿no? Claro, entonces, pues para demostrarlos, porque tenían que hacer pruebas y las pruebas, pues claramente, o sea, como era pasar directamente a humanos, pues bueno, ya hemos hablado aquí en este podcast que siempre hay un estándar de pruebas que se va sobre animales y etcétera, hasta finalmente llegar a los humanos, ¿no? Y ellos, como decían, es que pues en humanos funciona esto y nosotros tenemos que verificar y estudiar todo el proceso, pues chingue su madre. Agarraron, plantaron todo en una caja Petri y así como lo vieron, uno de ellos se lo comió. Tan seguros estaban de su hipótesis que se comieron todo el plantío ese de Helicobacter pylori, ¿no? O sea, como si fuera helado en domingo. Ay, se me antojó un helado. A mí no. Continúa. Y Continúa, continúa. bueno, de ahí ahora sí empezaron todos los métodos, los síntomas de las úlceras. No me acuerdo si fue Warren o si fue Marshall. Por aquí debe de estar. Mm, no, por aquí no Y de está. hecho, algo bien interesante de por qué no se aceptaba la explicación de estos dos científicos era porque había o sea, por cuestiones políticas y económicas, de capitalismo y todo ese rollo, que no aceptaron que tenían razón hasta que caducó una patente de antiácidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los antiácidos eran muy, como famosos y Que eran como los cigarros hoy en día, o la chela. eran como dulces. Ujú. Y, y entonces, si aceptaban que para curar esta enfermedad tenían que tomar antibiótico, pues iban a caer las ventas de antiácidos, que era lo que generalmente la gente estaba ingiriendo, ¿no? Claro. Y de hecho Mm, fue en 2005, les dieron el premio Nobel por esto. 2005. o sea, imagínate ser Marshall y ver una bola bien asquerosa de bacterias ahí y decir por la ciencia y porque si no, chingo a mi madre, ¿sabes? Y te lo tragas, o sea, Sí, la verdad es que todo un chat. no, o sea, Ya no hacen científicos como esos hoy en día. no, no. Entonces, sí hay que tener huevos. Esos Entonces, sí son personas con huevos. Esos australianos tienen mi respeto. Este, no, la neta sí están bien cabrones. Y bien bueno, ya, merecido ese Nobel. Ay, cabrón. sí, sí, sí. O sea, si tan seguro estás de tu hipótesis que te metes una bola de bacterias, cancerígenas, Sí, es porque sí, o sea, o tienes razón o te vas a morir bien feo. así es. Y bueno, ahora pasamos a casi el último tema de este capítulo, que es el microbioma. Que de hecho hubo un capítulo en el que yo no me acordaba de la palabra y justamente era esa, microbioma. Creo que fue como en el primero o el segundo. Claro, claro, claro. Dato interesante, en el cuerpo tenemos más células ajenas que nuestras. Tenemos, alguna vez de hecho les dijimos el número de células que más o menos tiene una persona adulta. Pues bueno, tenemos muchas más bacterias y otro tipo o de microorganismos en nuestro cuerpo, por lo que somos literalmente ecosistemas completos. Y bueno, como seguramente habrán escuchado, pues algunos de estos microorganismos que algunos no nos hacen nada, otros son beneficiosos,
unos que otros sí son malos, entre comillas, por decirlo así. Y bueno, por ejemplo, los del tracto intestinal, que es de los que más se habla, son muy importantes para, por ejemplo, la digestión. Eh, Nosotros no podemos digerir la fibra. Entonces, sí, o sea, comer, no sé, apio prácticamente es como pasarte un estropajo por el sistema digestivo, pero no lo puedes digerir, no hay nada que le puedas absorber, ¿no? Pero bueno, Ujú, tenemos algunas bacterias que pueden, procesar la fibra y convertirla en butirato, que esto es lo que ya habíamos hablado antes del butirato. ujú. También justamente habíamos hablado de la bacteria la que producía espermidina, que favorecía la autofagia y que esto estaba relacionado con el envejecimiento, o sea, de buena manera. Y también hay una bacteria intestinal que ayuda a mejorar la resistencia física porque descompone el lactato para que no se acumule. El lactato se produce cuando, me van a regañar mis profesores. Sí, Cuando hacemos ejercicio, lo que nos duele es justamente el lactato, esto de que al día siguiente no me puedo levantar y así. Lo que pasa es que necesitas tanta, es de la vía de la glucosa, o sea, necesitas tanta energía en ese momento porque estás haciendo ejercicio que metabólicamente lo que hace es que se va a otra vía y entonces empiezas a producir lactato y el lactato es el que te genera ese dolor en los músculos. Entonces, pues mira, al parecer aquí hay una bacteria que ayuda a descomponer el lactato. Debería ya de enmarcar mi póster de las vías metabólicas. Ahí lo podría sí. haber checado ahorita. De hecho, sí. Ujú. Bueno, pero te hubieras tardado como 10 minutos en lo que alcanzabas a leer lo que decía cada ruta. No, sí está fácil como el de encontrar de que aquí glucólisis. El dedazo. Ujú. ¿Ok? Y ya, bueno. Ah, bueno. No, 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 están conviviendo todas estas bacterias y si están conviviendo en este ecosistema, como en cualquier otro ecosistema, están compitiendo por recursos, ¿no? Ujú, Pues es justamente nuestro sistema inmune el que las mantiene así como controladitas, ¿no? Mantiene un control de la población. Sin embargo, o sea, aunque hay varias bacterias en nuestro microbioma que tienen efectos beneficiosos para nuestra salud, no es como que vayan a desaprovechar la oportunidad si tienen de reproducirse como más, ¿no? O de acaparar más así es. recursos. Son Entonces, como nosotros, solo que en chiquito. ujú. Entonces, justamente, pues si tu sistema inmune está como debilitado, a veces eso puede como propiciar que las bacterias empiecen a hacer de las suyas, ¿no? E incluso nos puede llegar a Ujú. matar, ¿no? O sea, una infección. Y Eh, bueno, ahí el libro menciona que, o sea, podríamos decir, oh, son unas aniquiladoras, pero en realidad no, para ellos es un buen sistema de evolución, porque si se aprovechan de todo tu cuerpo, es más probable que algún animal las esparzan, ¿no? O que lleguen a algún otro lado por, por contaminación, por contacto, etcétera. Entonces, pues están aprovechando al 100% sus capacidades. sí. El otro dato muy interesante es que, o sea, por ejemplo, sabemos que donde hay más es en la piel y el tracto intestinal, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque ahí el sistema inmune no está tan activo, por decirlo así, porque eso es el exterior. O sea, el tracto intestinal se considera incluso como exterior. ¿Por ujú. qué? Pues porque está conectado con la boca y el ano, ¿no? Entonces entran cosas de afuera, como si estuviera fuera, por decirlo así, para términos de inmunología quizá. Antes pensábamos o sea, por ejemplo, los órganos estaban estériles, ¿no? O sea, estériles que no hay bacterias, pues. No hay Ujú. microorganismos. Y no, o sea, de hecho, el último del que yo me enteré, porque cuando yo estudié, se mencionaba, hay en todos, menos en células germinales. O sea, como que lo único Sí, estéril es el semen. ujú. Y, y pues no, o sea, tenemos microbios en la sangre, tenemos microbios en el cerebro, tenemos microbios en los huevos, literalmente. Y pues bueno, es obviamente un tema bastante interesante. Finalmente, nada más nos queda de este capítulo otro dato curioso, el de la tenia, si quieres contarlo tú. Eso está padre. Básicamente la tenia es un parásito que parasita a las hormigas, pero que como parte de bueno, el libro la ilustra como parte de este equilibrio biológico, ¿no? Entre especies.
porque para que la tenia se pueda reproducir tiene que pasar a través de la hormiga y tiene que pasar a través de los pájaros, o bueno, de las habas, específicamente por el pájaro carpintero, ¿no? Entonces, básicamente la hormiga recibe a la tenia, eh, y la tenia, curiosamente, hace que, uno, la hormiga alargue su esperanza de vida. Creo que dice que vive 3 veces más, no estoy muy seguro. Si no, pues ya me lo inventé y pues ahora toca demostrarlo, ¿no? Eh, pero lo que sí dice, como segundo dato curioso, es que cuando la hormiga se enfrenta como al pájaro, básicamente como que suprime el miedo o la sensación y solamente la hace como que se quede estática para que el pájaro se la coma, ¿no? Y que una vez que se la coma, la tenia puede dejar los huevecillos dentro del pájaro y que se excreten a través de las heces para completar el ciclo de vida de la tenia. Es muy Es- mendiga, la verdad. Y O ahora sea, nos, y se incuba dentro de un huésped, hace que lo maten, o sea, dolorosamente, y después va al otro, ¿sabes? Así como, bueno, y ahí no hace nada, ¿sabes? Es como, pues por ahí nomás paso y ya, o vuelvo a reiniciar el ciclo. sí, hay unos ciclos vitales bien interesantes en la vida y pues ese es uno de esos, ¿no? Que llama mucho la atención. El que tenga la capacidad de, digamos que apagar los instintos de la hormiga, de huir, de no, ahí me quedo, a que me coman. Está Sí, interesante. También está para echarse un cuento de ciencia ficción, ¿no? Similar. sí, Eh, está divertido. sí, como, como se dice esta legendaria frase, ¿cómo es? La realidad supera la ficción. Ándale. De hecho, deberíamos de tenerle más miedo a lo real, a la naturaleza como tal, que a las cosas inventadas, ¿no? Porque pues bueno, la naturaleza, entre más la estudias, pues más te das cuenta de que tiene cosas muy bizarras. Y Sí, lo peor de todo es que no tienen un propósito, simplemente existen. Y simplemente para existir, es. hacen algo. Ajá. O Sí, sea, sí, muy sí, está, interesante. Como el está ejemplo muy justamente del denso. mismo microbioma, ¿no? De en cuanto se te debilita el sistema inmune, puede empezar a hacer de las suyas. Sí. Ahora nos vamos a ir a el último capítulo de este episodio, el capítulo 15, y ahora vamos a hablar sobre virus. Que déjenme decirles que la virología molecular es la segunda rama que más me apasiona a mí en la ciencia. Desafortunadamente soy también un completo ignorante en esta rama. Creí que ibas a decir un completo imbécil. No, no, no. Ah, Eh, ok. no, o sea, sí se me da bien, pero no, o sea, no sé mucho, ¿sabes? O sea, no tengo muy buena cultura alrededor de como tantos tipos de virus que hay, Sí, sí, sí. pero esto me recordó una historia así de mis historias, más nerds. Hubo un día cuando estaba todavía cursando la carrera en el que Ujú, estaba, o sea, tenía muchísimo trabajo, estaba estudiando y estudiando, tenía creo que cosas de bioinformática y tuve que correr varios experimentos y tenía que leer unos artículos de otra materia y bla, 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 bla. De esos ujú, días que así todo el día estuve estudiando, o sea, había pasado entre 14 y 16 horas estudiando ese día, entre haciendo tarea y experimentos y demás. Cuando acabó el día, que creo que era así como un viernes, y ya entregué todo, fue como, ok, finalmente puedo descansar, ¿no? ¿Qué hago? Y en mi refri tenía un par de cervezas, y dije, es una chelita, ¿no? Para el desestrés, ajá, pero no nada más me senté a tomarme mi cerveza, ¿no? ujú. Estaba ahí en mi comedor y dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Además de beber. Y no sé por qué, pero me dieron muchas ganas de estudiar virología. Ok. Y yo tengo 2 libros de virología molecular. Y fui por mi libro y me puse una peda leyendo sobre virología a las 3 de la mañana en mi comedor. Y créanme que fue de las noches que más me divertí en mi vida. Así de nerd, así de nerd que después de 14, 16 horas estudiando, lo que se me ocurrió, cómo se me ocurrió pasar mi tiempo estudiando más, pero sobre un tema que me apasionaba, ¿no? Mi hijo es nerd, nerd. Sí, sí, sí. Ah, Pero bueno, vamos a empezar con el sarampión. Muy interesante. Entonces, pues ya, ¿no? Ahorita nos saltamos todo el proceso de las vacunas ya existen y
una de las más importantes fue la vacuna contra el sarampión. El sarampión es un virus. Lo curioso que se empezó a observar, obviamente fue que o sea, la población dejó de tener sarampión, pero también el riesgo de morir a causa de enfermedades infecciosas también, o sea, bajó muchísimo, especialmente en niños, ¿no? Ujú. Y entonces era como, ¿por qué? O sea, estábamos esperando justamente ya no ver decesos por infecciones por sarampión, porque ahora también hay una disminución de decesos por otras infecciones que no tienen que ver con el sarampión, ¿no? Y bueno, la razón es que este virus, justamente, o sea, los virus tienen sus mecanismos de infectar a las células y de utilizar y aprovechar la maquinaria celular para replicarse. Y esto lo hacen de diferentes formas, dependiendo del tipo de virus. Pero, por ejemplo, uno de los mecanismos que tenía el sarampión es que causaba la denominada amnesia de inmunidad. O sea, lo que hacía, bueno, sabemos, ¿no? El sistema inmune, ¿cómo funciona? Funciona reconociendo eh, a patógenos por características particulares. Especialmente creo que son los LPS en las bacterias. Entonces reconocen estas estructuras químicas. Entonces, el sistema inmune requiere como de esta memoria para poder seguir reconociendo a patógenos. Lo que causa este virus del sarampión es amnesia, ¿no? Entonces, ya el sistema inmune no está como actualizado para combatir otras infecciones. Y entonces, muchas veces, la gente que se había infectado por sarampión no moría realmente por sarampión, sino por enfermedades, por otras infecciones que habían sido causadas por esta atenuación del sistema inmune. Entonces, al vacunar a la gente contra el sarampión, pues también justamente los están protegiendo de otras infecciones. Y bueno, sigue el VIH, no sé si Ah, quieres hablar un poco ok. de Es que VIH. creí que ibas a hablar algo más acerca del sarampión, porque te ves tan emocionado hablando del sarampión. O sea, es como yo y el sarampión, ¿sabes? Sí. Por eso no, o sea, por eso no había dicho nada. Dije, ok, cuando quiera acabar su sarampión, yo sigo lo del VIH un poquito. Pues básicamente el VIH pues es este virus que se le conoce comúnmente como el SIDA, ¿no? Nada más que activo e inactivo. Ya O más sea, especificaciones le preguntan al niño del sarampión. justamente iba a decir un dato nada más, una pequeña corrección. O sea, SIDA es la enfermedad, el VIH es el virus. Así como COVID es la enfermedad, SARS-CoV es el virus, ¿no? Ok, Ok, ya, continúa. va, perfecto. ¿Ven? El niño del sarampión, no me equivoqué. Bueno, y básicamente sigue el mismo principio, ¿no? O sea, que la gente no muere de SIDA, o sea, muere de que las defensas están, o sea, en el cuerpo están tan bajas que cualquier hongo, bacteria que está, por ejemplo, en zonas como la piel, que son, eh, o sea, en la piel tenemos bastantes bacterias, ¿no? Y convivimos con ellas todos los días, pues logran meterse y generar cánceres específicos. De hecho, hay un cáncer muy, muy específico del SIDA en la piel, ya, o sea, ya como en las etapas avanzadas. Y es debido a lo mismo, o sea, que el sistema inmune está tan bajo que no puede ni siquiera defenderse contra estas bacterias con las que convivimos el día a día, ¿no? Eh, de ahí, pues se ha visto que también con el VIH, o bueno, las personas que han presentado estas infecciones generalmente tienden a verse mucho más viejas, ¿no? O sea, tienen, no solo viejas en el sentido estético, sino viejas biológicamente. O sea, sí acelera el envejecimiento muchísimo más el hecho de tener SIDA. De hecho, aquí lo tengo, los pacientes son entre 5 y 7 años más viejos que su edad real, ¿no? O sea, Mm, de tan fuerte que son tanto la infección, de tan bajas que son las defensas y de tanto que te joden el cuerpo, básicamente. sí, o sea, justamente con el problema del VIH es eso, ¿no? Que te afecta el sistema inmune. Curiosamente, justamente el virus del herpes humano número 8, que en teoría no nos afecta,
si tienes SIDA, te puede generar un cáncer en específico. O sea, algo que no te hacía nada ahora te va a causar cáncer. Se llama sarcoma de Kaposi. Obviamente también, incluso, o sea, una gripe te puedes morir por ella, ¿no? Ujú. Y creo que también es importante mencionar, recordarles que pues sí es bien importante toda esta cuestión de la discriminación a la gente con VIH, que la vivieron muy, muy, muy horrible, especialmente durante la pandemia de VIH que se desató principalmente creo que en Estados Unidos. Y el no tener estos como, ¿cómo se les dice? Estas preconcepciones que tiene la gente, que los juzga, Sí, prejuicios. prejuicios, sí, con la gente que está infectada. Actualmente, afortunadamente, ya no te mueres de SIDA porque hay múltiples terapias y de hecho generalmente, bueno, más bien así se hace con diferentes fármacos al mismo tiempo que lo que ayudan es a mantener tu carga viral en niveles así ínfimos. Y actualmente, afortunadamente, la gente está infectada puede tener una vida normal, puede tener una vida larga también y incluso pueden también tener hijos y tener relaciones y no infectar, porque ha llegado a pasar eso, ¿no? Que la mamá le pasaba el VIH a su bebé. Pues, pues sí, pues digo, no anden ahí prejuzgando, ¿no? Pero había Sí. otro punto importante que quería mencionar sobre el VIH. Ah, sí, también. Esta, este mito de que el VIH se contagia solamente entre gente homosexual. Ah, Y no. también que, justamente, ¿cómo era el? Porque, o sea, una de las como hipótesis, y eso de hecho lo leí en otro libro de divulgación, nada más que más viejo, decían, pues es que al parecer es porque aparte no, o sea, no es solamente eh, no es toda la comunidad LGBT, es Ujú. específicamente hombres homosexuales. Y decían, ¿por qué? Porque no usan protección y tienen sexo anal, y por el sexo anal es más o sea, hay laceraciones, heridas, y entonces por eso entre los hombres homosexuales hay un gran índice de contagios de VIH, ¿no? Y la cuestión es que yo tengo, por ejemplo, justamente un libro de evolución, se llama Evolutionary Analysis o algo así. De hecho, Ujú. lo pueden checar en por lo menos los primeros dos programas de los Rodríguez. Está en la caja de descripción, donde les pongo material de consulta o referencias. Aparece el libro, ahí lo pueden checar, la biografía. Ese libro tiene, en el primer capítulo, habla de VIH y te muestran ahí unas gráficas bien interesantes de realmente cuáles eran los principales sectores de contagio, por decirlo así, en diferentes países. Y en Estados Unidos sí se veía como que principalmente en que había contagios a través de relaciones entre hombre-hombre, pero no es así en el resto del mundo. De hecho, hay algunos en donde el mayor grado de contagios es justamente entre parejas heterosexuales. De hecho, justamente tengo el libro aquí, Ok. que lo puedo checar rapidito para darles el dato más De hecho, el primer capítulo se llama Un caso del pensamiento evolutivo, entendiendo el VIH. Se me hace muy tonto que, bueno, no sé si la gente sigue diciendo como ese mito, la verdad. Se me hace muy tonto si sí, porque realmente el VIH es una, viéndolo como desde el punto de vista evolutivo, o sea, es un virus, o sea, es casi perfecto, ¿sabes? Para su propósito. O Sí, sea, o sea, está rotísimo. Es como el osito de mar, ¿sabes? Digo, el osito ah, de agua. O sea, sí. no es una bacteria, es un ente, pero, o sea, su función como virus la cumple extremadamente bien, ¿no? Y eso hace que cualquiera pueda ser susceptible. O sea, es un mecanismo molecular muy duro. Aquí tengo las estadísticas. Les voy a decir de los países que vienen cuál es la principal causa de infección y, o sea, el modo de transmisión. En Camboya, el principal es sexo heterosexual con una pareja de alto riesgo. Honduras se van entre esa misma y sexo hombre-hombre. Kenia, ahí está bastante repartido entre sexo heterosexual casual
trabajo sexual y sexo heterosexual con una pareja de alto riesgo. Rusia, principalmente por inyecciones, o sea, usar drogas y estarte metiendo jeringas, o sea, por Sí, inyecciones. ajá, O sea, por inyecciones, pero de droga. ajá, Indonesia también por droga, o sea, bueno, por las inyecciones. En Estados Unidos, 2006, ahí es que es lo que te digo. Principalmente sexo entre hombre y hombre. Y no está muy, muy lejos, el sexo heterosexual. O sea, está ujú, bastante, lo alcanza, pues. En Canadá también, o sea, es ambos, o sea, sexo hombre-hombre y sexo heterosexual. Y en UK, es principalmente sexo heterosexual. Entonces, bueno, ahí tienen las estadísticas, no me tienen que creer, ahí está el libro y las referencias. Muy ok, bien. No tenía pensado decir todo esto, pero así que vamos a continuar. Bueno, justamente ahora sí, ya retomando la cuestión del envejecimiento, eh, además de esto que vimos que el VIH puede estar asociado con que la gente tenga una edad epigenética mayor que una edad biológica, que eso digo que su edad biológica real, o sea, en general, las infecciones, el que nos infectemos, nos envejece, pues. Ese es el siguiente tema, ¿no? sí, pues de hecho, bueno, el libro menciona que tal vez por eso la gente antes se veía mucho más fregada, ¿sabes? O sea, que los adultos se veían mucho más, atacados y menospreciados por la vida, por las enfermedades, las infecciones y el tiempo que podían tenerlas con ellas, ¿no? Porque antes no había, pues los medicamentos que hay ahorita, uno, y dos, no todos los medicamentos eran tan eficientes ni todos los tratamientos, ¿no? Hoy en día creo que tenemos una gran gama de posibilidades para poder atacar y contrarrestar muchas de las cosas que nos suceden. No todo, ¿no? Pero al menos sí podemos tener una vida digna, ¿no? Creo que eso es lo importante recalcar. Y pues bueno, que no nos vemos tan fregados. Y si nos vemos fregados, creo que es más por el estrés que por otra cosa. Sí. Y bueno, el siguiente virus sobre el que les vamos a hablar es el citomegalovirus, que es un virus del herpes, que pues en general no suele causar ningún síntoma, pero es crónico. O sea, una vez que te infectas, ya te lo quedas para siempre. Se transmite a través de fluidos corporales y puede infectar varias células del organismo. Y bueno, tiene un ciclo vital como particular en el que puede alternar entre actividad y latencia. Un estado de latencia, alguna vez lo hemos mencionado, pues generalmente es, o sea, un estado como de actividad casi nula o prácticamente nula. Lo que hace este virus es que cuando está activo, pues obliga a las células en las que está alojado a que produzcan más partículas virales y que ya saben, ¿no? Pues después se utilizarán para extender la infección a otras células, bla, bla, bla. Pero cuando el sistema inmune como que lo detecta de que hoy estás ahí, me estás produciendo más partículas, lo que hace el citomegalovirus es como que entres en este estado de latencia como para pasar desapercibido del sistema inmune, ¿no? Yo no estoy haciendo nada, compadre. O sea, yo aquí estoy tranquilito, no te preocupes por mí. Hey. ¿Y mis 50,000 pesos qué? Eh, entonces, bueno, la cuestión del aspecto crónico del citomegalovirus es que vuelve loco al sistema inmune por ser crónico, ¿no? O sea, Ujú, como de repente se activa y de repente se desactiva, es como, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y digamos que esto distrae al sistema inmune de combatir otras infecciones que puedan estar ocurriendo en el momento. Entonces, de hecho, dice, o sea, que un individuo infectado y que la mayoría de la gente están infectadas, tiene que dedicar hasta un 10% de sus células inmunitarias para contener al citomegalovirus. Es justamente eso, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar al pendiente de este cabrón porque no sé en qué momento vaya a querer hacer algo, ¿no? Y ujú. pues también justamente la infección por citomegalovirus acelera el proceso de envejecimiento. Hace también subir la tensión, puede llegar a provocar aparición de placas en las arterias, impide estos procesos de suicidio celular que ya les hemos hablado, de apoptosis, lo que justamente aumenta la probabilidad de que las células entren a este estado de senescencia, que es lo que eran las células zombies. Y pues sí, al parecer todavía no hay un tratamiento específico contra citomegalovirus. Yo alguna vez revisé un poco, si no me equivoco, el virus del herpes o sea, los virus del herpes y el citomegalovirus son virus de DNA, porque bueno, por si no sabían, los virus se clasifican así por su material genético, lo cual me parece a mí una de las Ok. cosas más interesantes. O sea, todos los seres vivos, nuestro material genético es DNA, DNA de doble cadena, y lo que cambia es si es circular o lineal. Por ejemplo, el de las bacterias es circular, el de los seres humanos es lineal.
pero los virus tienen diferentes tipos de material genético, no siempre es DNA, a veces es RNA y a veces es un RNA que va en un sentido o en otro. Y luego tenemos aparte los retrovirus, que son los que se retrotranscriben. ¿Qué? Entonces, La tuya. entonces, si no me equivoco, los citomegalovirus son virus de DNA. Sí hay fármacos que se utilizan especialmente para tratar virus de DNA y generalmente ese es un cóctel que se les avienta a la gente, ¿no? Pero no tienen como un tratamiento específico. Creo, ¿eh? Igual, mejor chéquenlo. Entonces, también pues como o sea, qué tan riesgoso es el tratamiento de este virus, no parece ser como de interés público, pues todavía, o sea, ahí va pues la investigación, ¿no? Después de eso ya vamos a el último virus, que es Epstein-Barr, también es uno de los El, virus más famosos, que también es el que mencionan crónico, como BEP. ujú, el VEP, que también es crónico y provoca mononucleosis. También Ujú, prácticamente todos nos enfermamos, pero los que suelen contraer no, los que no suelen contraer la mononucleosis son los que se infectaron de niños, con síntomas menos graves, más como si tuvieran nada más gripa, ¿no? Un resfriado. ujú. Mm, y Acá, bueno, el BEP lo que dice es que se ha correlacionado con el hecho de que puede causar enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, lupus, diabetes tipo 1, artritis reumatoide y otras más, ¿no? Lo cual pues está feo. por ejemplo, el VIH ataca las células T del sistema inmune y el Epstein-Barr ataca las células B, que, o sea, tienen otras funciones. Ahorita Ujú. no me acuerdo bien, pero varían. Ya no sabía ni que existían las células B, ¿no? O sea, no es mi área. Y luego, pues como que no se tiene claro, porque hay muchas personas infectadas por Epstein-Barr que no sufren esclerosis múltiple Ujú, y y también porque pueden pasar muchos años entre la infección inicial y las consecuencias como tal. Pero digamos, o sea, a veces al momento de pensar como con pensamiento, no sé, lógico, uno diría, bueno, si no siempre lo causa, entonces, no, pues esto no es, o sea, no están relacionados o no es, esta no es la causa, ¿no? La puedo descartar. Pero ujú, digamos que, o sea, pensando en biología, más bien es como, pues igual y si es, ¿eh? O sea, pues no, no siempre pasa. Ay, pero ¿por qué no siempre pasa? Pues no siempre pasa. Biología, ¿no? O sea, hay muchos factores que varían entre personas, que varían entre con diferentes condiciones que pueden como eh, hacer que se desencadenen o no se desencadenen varios de estos síntomas y enfermedades. Creo que es un buen momento para hablarles un poquito sobre coronavirus, que eso ya no viene aquí, esto es un extra. Pero a ver, bueno, para terminar con lo que se venía aquí y de que obviamente es importante que se vacunen, y ahorita les voy a dar otras más razones, pues el citomegalovirus puede infectar varias veces a la misma persona y como es una infección crónica, cada vez es peor. Bueno, pues también el problema es que o sea, el citomegalovirus y el Epstein-Barr al parecer son como que la punta del iceberg. Porque, por ejemplo, el porcentaje de partos prematuros cayó en picada durante los primeros confinamientos debido al coronavirus, coincidiendo con un momento en que justamente a los patógenos pues no les gustó esto, ¿no? O sea, cuando nos aislamos por el coronavirus, nos aislamos ujú. también justamente de estar expuestos a otros patógenos. Ajá. Entonces se menciona, ¿no? Que a lo mejor y la causa de los partos prematuros es un virus que todavía no se ha identificado. O justamente el mismo coronavirus que al parecer puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades coronarias, entre otras cosas. Entonces, bueno, obviamente sí, las infecciones están relacionadas con el envejecimiento, que te estés enfermando no te va a hacer más joven. Y bueno, algo también bien interesante y bien preocupante de actualmente con el coronavirus. Digamos que, o sea, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que más nos preocupaba en un principio de la pandemia? Y esto ha ido como cambiando por etapas, ¿no? O sea, en un principio era, necesitamos la vacuna, porque necesitamos limitar estos contagios y que se desarrolle una enfermedad tan, agresiva. Y bueno, eso ya pasó. Ya tenemos la vacuna y también ya el coronavirus es endémico. O sea, ya lo vamos a encontrar nos vamos a seguir enfermando de COVID el resto de la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué falta? Una cosa es poder tener medicamentos específicos contra coronavirus, que todavía no hay. O sea, sí tenemos medicamentos que funcionan igual con virus como similares. El coronavirus es un retrovirus, ¿no? No, me abstengo.
A ver, Siempre se me olvida. aquí dice, es un virus de RNA, No es un retrovirus, es un, adenovirus. tiene, no. Tiene genoma de RNA monocatenario de sentido positivo. O sea, si me vas a insultar, mejor escúpeme, me duele menos. Sí, o sea, no es un retrovirus. Retomando esta parte de las infecciones del COVID, ¿no? O sea, ahorita lo, digamos, más preocupante es el describir los efectos secundarios de infección por COVID, o sea, los efectos de infección post-COVID. Esto pasa, o sea, lo acabamos de ver, ¿no? Con citomegalovirus y Epstein-Barr, que a veces pueden generar otras afectaciones en un momento posterior y no está claro si lo causaron estas infecciones o no lo causaron y por qué lo causaron, cómo podemos evitarlo, etcétera. Ujú, Y con el COVID, esto también, o sea, se sigue estudiando, se sigue describiendo y cada vez van apareciendo más efectos eh, horribles, ¿no? Porque, bueno, si te quedas sin olfato, pues, ¿qué tanto te afecta? O sea, en ujú. comparación a otras afectaciones que puedes tener. Yo Sí, o tengo, sea, digo, mi vida está llena de desgracias, pero yo tengo otro primo que tenía ciertas afectaciones y el COVID se las desencadenó así horrible, la enfermedad. Incluso, por ejemplo, porque todavía no se sabe, ¿no? O es difícil de predecir. Yo, ujú, por ejemplo, tengo la sospecha, o sea, mi madre ha estado enferma desde hace unos años, tiene una enfermedad ujú, crónica autoinmune que no tiene, en la literatura no se sabe qué es la causa. Se sabe qué pasa, pero no se sabe exactamente qué es la causa. Justamente de mis primeras sospechas, digo, porque yo no soy médico, yo no podía como ayudarla, lo único que pude hacer en su momento con mi mamá fue o sea, pues si para mi mamá es que no sé qué tengo, o sea, qué está pasando, ¿no? Conmigo. Y ujú, entonces pues yo no te puedo tratar porque no soy médico, pero lo que sí puedo hacer es encontrarte la literatura más extensa y mejor descrita de esta enfermedad, te la puedo leer y te la puedo traducir y te puedo decir qué está pasando, ¿no? Y eso fue, pues, lo único que pude hacer en su momento por mi madre, y fue lo que hice. Y quién sabe, o sea, digo, no es una enfermedad que no se sabe qué es la causa, pero yo siempre tuve mi sospecha de qué tanto podría estar relacionado con efectos de haber estado infectada por COVID, porque sí se llegó a enfermar y no fue como asintomática, ¿no? De las veces que le llegó a pasar. Y no pasó mucho tiempo después de que se hubiera infectado cuando se le desencadenó esta enfermedad que no había tenido, o sea, no había un previo de que eso iba a pasar, ¿no? ujú. Afortunadamente está bien y pues sigue en tratamiento y seguirá en tratamiento toda su vida, pero o sea, yo todavía no descarto la posibilidad de que podía estar asociado a un efecto por COVID, porque sí se ha visto una relación entre estas infecciones, hasta donde estoy seguro, con el que se desencadenen algún tipo de enfermedades autoinmunes. Y es que las infecciones víricas te atrofian, digamos que las células, entonces prácticamente te dejan medio pendejo. Y en ese sentido, hay síntomas que luego aparecen hasta después, que se generó ahí un daño que no nos dimos cuenta que había ese daño, ¿no? No lo sabíamos. Y de Ok, repente, ¡pum! Ahora tienes tal enfermedad o enfermedades que ya tenías se te agravian. Entonces, bueno, los virus es un tema súper interesante. De hecho, un poco, bueno, eso se los contaré después. Creo que con esto ya podríamos terminar. Sería muy bien, ¿no? Creo que salieron bastantes temas extra. sí, me gustó. Te has vuelto el niño sarampión. Este, Ahora voy a se hacer, nota que los amas. me voy a Ellos presentar. no, pero tú los amas a ellos. Me voy a presentar ahora como Emilio Sarampión. Ándale. No, pues yo creo que sí, es bastante bueno. De hecho, ahorita lo que pensabas de lo que hablabas de tu jefa, ¿no? La verdad es que sí, o sea, seguimos y seguiremos investigando todos los efectos secundarios, ¿no? Porque es muy pronto para poder decir, hay N cantidad de enfermedades que esta cosa desencadenó, ¿no? O sea, tiene 3 años, va para 4 años la pandemia. Y la verdad es que todos este tipo de efectos secundarios se van a empezar a ver tal vez dentro de 1, 2 o dentro de 5 años más, ¿no? O sea, ya cuando la población en general que le dio COVID, ahora sí empieza a decir, uy, pasó esto, envejecí, no sé qué, ¿no? O sea, Sí. ahí es cuando realmente nos vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó.
Sí, sí, sí. De hecho, esta lucha contra los microorganismos se viene terrible en los próximos años. Las peores predicciones son para 2030, cuando actualmente la gente muere más por enfermedades justamente como cáncer o enfermedades relacionadas al envejecimiento, como hemos aprendido con este libro, Ujú. eh, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. El problema es que vamos a regresar a los tiempos en que no había antibióticos ni vacunas y va a estar muy gacho. Y se predice que para 2030 esto ya va a empezar bastante fuerte. Así que no se automediquen, No se automediquen, muchachos. porque es la principal razón por la que está pasando esto. Sí, la verdad, al menos si se van a automedicar, no se metan ni antivirales ni antibióticos, porque luego los tienen arrumbados en alguna caja y dicen, ah, pues ya me enfermé, déjame, me tomo esta cosa, ¿no? No, no, no se metan antibióticos. Ahorita el tema con las superbacterias, y no solo es la parte de la resistencia que se están ocasionando, ¿no? Porque para esto hay que entender que sí les damos superpoderes a esas bacterias, y luego a veces ya terminan en un lavado, ¿no? A veces ya de donde ya no pueden hacer nada más y hay un lavado completo, o sea, un lavado quirúrgico químico y ya así la eliminan. Pero hay veces donde estas superbacterias o simplemente la gente que agarra y tira todos los medicamentos, ¿no? Que los tira a botes de basura normales o que los tiran en el excusados y todo eso termina en donde están pues las bacterias procesando todos los centros de tratamiento químico de aguas, ¿no? Y ahí se vuelven más superpoderosos porque le estás dando los químicos que a los que se van a estar acostumbrando, ¿no? Es como la Entonces, versión inversa de ponerse una vacuna, ¿no? ándale. Entonces se está poniendo más denso y encima el calentamiento global va a permitir que haya como más, un crecimiento mucho mayor de los cultivos, ¿sabes? O sea, las temperaturas van a permitir que las bacterias se desarrollen mucho mejor. Entonces, necesitamos tener cuidado con lo que estamos haciendo hoy, porque en 10 años todos van a estar chillando por familiares, por personas, por seres queridos, porque podemos tomar acción hoy, ¿no? Entonces, sí, no hagan nada de eso, ¿no? O sea, cuiden el ambiente y no se automediquen y no tiren ninguna clase de medicamentos a la basura. Y si los van a tirar, vayan y llévenlos a un hospital, porque al menos ahí o sea, salen como tienen que salir. Así es. Pues bueno, creo que eso es todo por este capítulo. Como siempre, recuerden combatir la desinformación. Si nos equivocamos en algo, coméntenoslo ahí en la caja de comentarios. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao, saludos.